Bien. Terreno dentoalveolar y osteomucoso es lo que acabamos de ver. Si tuviéramos que analizar este caso en comparación con este caso, desde el punto de vista protésico, datos de interés protésico. A ver, ¿qué me quieren decir? Por ejemplo, aquí. Salud bucal. Enseñanza de higiene. Bueno, vamos a necesitar alguna enseñanza de higiene. Tenemos algunas secuelas aquí. Puede haber alguna actividad parafuncional. Esta posición de pieza puede estar indicándonos una enfermedad paraencial. Tenemos caries. Tenemos extracciones recientes. ¿Tá? Bueno, estos son casos que hay que estar analizando con cuidado. Muchas veces los pacientes que tienen problemas periodontales, vemos aquí sarro acumulado, son pacientes un poco escépticos porque a veces no son conscientes de la patología acumulada que tienen. Ustedes recuerden que gran parte de la complejidad de esta clínica es que tenemos que tener un abordaje integral desde el primer día que llega el paciente a la consulta, que muchos de los casos van a requerir que ustedes vean al paciente otros días y que tengan que interactuar con docentes con otras lógicas en las disciplinas. Y ahí el diálogo, la comunicación es fundamental. Nosotros se los decimos siempre. Si tienen casos en pacientes que requieren tratamiento periodontal o tratamiento restaurador, quien coordina y quien decide la planificación es la unidad curricular de tratamiento de la dentación 2, o sea, somos los docentes de PPR. ¿Por qué? Porque la PPR es la última fase que viene después del tratamiento periodontal y del tratamiento restaurador. Entonces, a veces, pónganle, este canino, imagínense, tiene una, o no, vamos a decir algo más obvio. Estas dos piezas anteriores, este central y estos dos centrales, porque está un poco inclinada, estos dos centrales tienen movilidad grado 2, ¿no? Y una bolsa periodontal de 6 milímetros. Más o menos tienen claro las bolsas periodontales con un periodontímetro, 6 milímetros. Quizás en un contexto de salud bucal y en un paciente que ya va a recibir, pónganle un aparato inferior que lo tiene que usar sí o sí, porque además tengan que hacer otras extracciones, nosotros les podemos llegar a decir, bueno, lo mejor es extraer estas piezas y ya hacer un aparato porque las va a perder en corto tiempo. Y a veces los docentes de periodoncia hasta último momento prefieren intentar conservar dientes. Bueno, si el maxilar va a llevar una prótesis parcial removible, coordinen con sus docentes de PPR las extracciones, la planificación terapéutica y las fases restauradoras. ¿Sí? Lo mismo en casos como estos. Miren acá, este sector acá. ¿Qué pueden decir sobre este molar que vemos acá? Que ahí el molar está Invade invadiendo el el plano terreno. por una sobreerupción ¿Una sobreerupción de quién? de los Del molares molar superior de superiores. los molares. Claro, pero Es del el molar... O O maxilar la falta normatizado. antagonista abajo. Claro, pero imagínense que acá lo que migró no fue solo, miren a qué altura está El el margen proceso funcional. óseo también. Exacto. ¿Sí? Toda la apófisis alveolar migró. Imagínense que ustedes deciden a esta pieza, bueno, para nivelar tengo que hacer un tratamiento de conducto y una corona, porque es mucho. No. Si ustedes hacen una corona ahí, quizás terminen haciendo una corona como la que ven acá. Estos no son casos que se puedan nivelar con un tratamiento de conducto y con una corona. Estos casos requieren otro tipo de planificación. Por eso, cuando tienen, si van a hacer, y esto, miren que se lo vamos a repetir siempre, y alguno de ustedes les va a pasar, que van a caer con una corona preciosa para cementar en un pilar que termina invadiendo plano. No sé cómo hacemos, que todos los años nos pasa algo de eso. Entonces, tengan cuidado. Si van a presentar planificaciones terapéuticas de casos de prótesis parcial removible, todas las etapas tienen que ser coordinadas en PPR. Porque eso es lo que les va a pasar a ustedes en la consulta. O sea, si tienen que hacer coronas, si tienen que hacer tratamientos periodontales, si tienen que tomar decisiones en relación a extracciones, todo eso lo tienen que hacer coordinado con el docente o la docente de PPR. ¿Sí? ¿Eso quedó claro? Dígame que sí. Sí, quedó claro. Gracias. Sí, quedó Gracias. claro. Ahora quedó grabado. O sea que ya está. Muy bien.
A ver, bien, a ver qué ven acá. Datos de interés protésico, terrenos troncosos. Este sector. Este caso es el mismo que este. Esto eran unas restauraciones supuestamente definitivas que se le veían saliendo a la paciente. Cuando se retira, miren lo que ven, ¿no? Casos bastante complejos. ¿Qué pueden decir de interés protésico? En general, digan lo que quieran. La reabsorción ósea que tiene en el sector posterior. Bueno, acá hay un sector de reabsorción ósea pronunciada, acá también. ¿Qué más? ¿Qué ven acá? La dimensión vertical disminuida. A ver, ¿por qué la dimensión vertical disminuida? Si ustedes analizan una foto de arcadas ocluyendo, ¿pueden determinar? No, A ver. No, hay que mirarlo con una foto facial. Claro. Este es un caso, ¿sí? no, de lo de no me iba a decir nada de lo de la dimensión vertical, iba a decir lo del molar. A ver, ¿qué ibas a decir? Que pareciera en la foto como que está impactando contra el reborde superior. Exactamente. Está Cada vez que el paciente impactando. muerde o come, no sé cómo, con los Sí. dientes anteriores. Exacto. Cada vez que ocluye, su molar impacta en la mucosa de la tuberosidad y de hecho, esta paciente tenía una impronta marcada ya en la mucosa de la tuberosidad. ¿Tá? Entonces, estos casos, lo típico que sucede, típico, le pasa a todo el mundo, es que cuando ven dientes desgastados en el sector anterior, que era a este nivel, acá no se ve, pero se ve después en otras imágenes, se puede llegar a ver si son estas, no, esta no es, bueno, es que uno piensa, bueno, si hay desgaste y si hay dientes chiquitos, hay pérdida de dimensión vertical, pues no. Todo esto son unas enormes apófisis alveolares que sobreerupcionaron. Es un caso que no tenía pérdida de dimensión vertical, pero sí desgaste en las piezas. Y son casos muy complejos. De hecho, obviamente esta pieza tenía la extracción indicada, hay que advertir a los pacientes que muy probablemente estas piezas requieran una extracción. Son casos muy complejos porque son pacientes que no tienen clara el pronóstico de su salud bucal, el pronóstico dentario. Entonces, decirle a un paciente que de golpe puede llegar a recibir 4 extracciones, o 5, o quizás 6, porque hay que ver el análisis, bueno, eso puede ser de suma complejidad para el paciente. Entonces son casos en los que ahí nosotros les vamos a tener que dar una mano porque a veces si el paciente quiere ir por la vía de la resolución por medio de implantes, bueno, será un caso para un nivel de especialidad. Pero si no, si hay que resolverlo por medios convencionales, son casos que se pueden tornar muy complejos para ustedes. Bueno, otro tipo de caso. ¿Qué dato de interés protésico podemos tener aquí? ¿La oclusión? A ver, ¿qué cosa de oclusión? ¿Vemos oclusión en esa imagen? No, decía por los contactos. Porque estaban los contactos. Está bien, ahí fue un distractor que quedó en la imagen, no. Miremos la arcada solamente. El premolar que está rotado. Rotado. Ahí está. Este es un índice biológico negativo. ¿Tá? Acá tenemos 2 docentes que se dedican a ortodoncia también, que son José Regueira y Jimé Castelló, que ellos ven, estoy segura que están viendo este premolar y ya se están imaginando rotándolo. Son casos muy interesantes para poder hacer un movimiento ortodóncico menor y poder rotar esta pieza y colocarla en una alineada de tal forma en la arcada que colabore con el tratamiento. Esto es una pieza pilar, ¿no? Porque mira hacia una brecha. Aquí tenemos que colocar un diente artificial y aquí también. Entonces, con una pieza que está rotada, caras convexas van a mirar hacia la brecha. Y nosotros aquí vamos a tener que tallar lo que son como unas especies de planitos guía para que la prótesis ingrese correctamente. Entonces, casos que complica el tratamiento. Si ustedes presentan un caso, ya sea, por ejemplo, si ustedes presentan este caso que está acá, y no advierten en la presentación del caso que hay un molar impactando con la mucosa de la tuberosidad, o muestran este caso y no advierten que tienen un premolar rotado, bueno, ahí hay un problema porque ustedes tienen que identificar lo que protésicamente es importante. También pueden identificar como dato importante de interés protésico los diastemas. Porque, a ver, Evelyn. Sí, es que era eso mismo lo que iba a decir. Bien, Los diastemas,
porque a la hora de elegir el tipo de conector que vamos a utilizar, el conector mayor, entonces los diastemas es un dato interesante en ese caso. Perfecto. Por ejemplo, ¿con qué conector? Bueno, ahí sería Ponele una que placa lingual, ahí una está. placa lingual en ese caso. Si uno tuviera que colocar un conector mayor, como dice Evelyn, que el componente metálico tiene que contactar con todos los dientes, o sea, es una... Tiene que estar bien escotada. Ahí está, tiene una placa lingual a este nivel y a este nivel, muy probablemente el Sí, conector mayor requiera una escotadura para bastante. que no se vea, por una finalidad estética. ¿Se entendió eso? Sí, sí, perfecto. Bien. Bien, este caso ya lo vimos. Bien. El otro cuadrante de la paciente que les dije, miren, las piezas sumamente desgastadas. Aquí a veces la rehabilitación convencional se hace sumamente compleja. Uno piensa, bueno, las prótesis parciales removibles tienen la ventaja de que son tratamientos más sencillos. Bueno, resolver un caso de estos solamente con una PPR convencional es muy difícil. Para poder resolver esto necesitamos colocar coronas en todas las piezas, porque acá esta pieza, por ejemplo, tenía muy pocos milímetros de altura. Entonces, nos obliga a proponer al paciente casos que pasan a ser muy costosos. Tenemos nuevamente migración en el cuadrante 2, piezas que invaden plano, lo que sería, en este caso era un 7, también contactaba al antagonista, miren la posición de este canino. Bueno, tenemos una serie de patologías acumuladas que también lo hacen más complejo. Esta es una paciente que logró acceder hasta donde pudo, porque después se quedó con una PPR inferior, porque, bueno, tuvo que hacerse todo implantes en el maxilar superior, pero hubo que realizar una serie de restauraciones en lo que es el sector de canino a canino inferior, restauraciones que nosotros le llamamos con finalidad protésica, porque son restauraciones metal cerámica en las cuales aprovechamos y en el sector lingual los dejamos metálicas y generamos, esto, ¿saben cómo se llama esto? Descanso oclusal, ¿no? Descanso o nicho oclusal. ¿tá? Los dejamos, el laboratorio los encera y luego cuando cuela los metales ya quedan los descansos hechos y ven que acá está bien rectito y acá también ya hay planos guías generados para que la prótesis ingrese, tenga un eje de entrada y salida mucho más acorde. Las coronas quedaron en una condición que permite que los brazos de los ganchitos pasen paralelos al festoneado gingival y queden más estéticos. Todo eso son los que se denominan restauraciones con finalidad protésica. Tener estos dientes todos feitos y cortitos, vas a tener todos coronas cerámicas. Si en maxilar superior, bueno, se rehabilitó con implantoprostodoncia fija. Bueno. La evaluación de los dientes pilares la van a tener con campos cerrados en la IFO, o sea que no se van a tener que complicar con eso. Bueno, ¿qué tenemos acá? A ver quién quiere decir algo. Seguimos con el caso. A ver, un dato de interés protésico que tienen que valorar rápidamente. No se van a dar cuenta de entrada, no sé, con el tiempo después se van a ir dando cuenta. Que se intentó corregir aquí. A ver, El alguien puso estado en del el chat. reborde no está como hacia palatino bastante más ancho que A a ver, de nivel del vuelta, tuco central. ¿quién están hablando que no escucho? Valeria. Valeria, repetime que no te escuché bien. No estoy segura si está bien. No importa. O sea, lo que yo veo en la foto, en la primera foto antes Sí, no la que sí, tienen los implantes, es como que hacia palatino sí, el paladar, sí. los rebordes están como muy grandes. Exacto, Ay, está perfecto, es eso. Acá hay varias cosas complicadas, está perfecto, está como enorme, enorme. Y no sabía la palabra correcta para usar. Digámosle una hipertrofia, que puede ser por hiperplasia o no, pero están como hipertrofiados este sector del maxilar. Miren lo que es este sector de la tuberosidad y miren lo que es este sector de la tuberosidad. Y el Y paladar además, igual, ¿no? Puede ¿cómo? ser una fibromatosis de la tuberosidad. Podría ser, ahí está, en cuanto a lo que es el diagnóstico, se le podría decir así también. Lo que tenemos en este caso es, por un lado, una estomatitis, que generalmente le decimos estomatitis subplaca, que en este caso estaba debajo del conector mayor. Ven todo esto rojito y todo esto rojito acá.
Esta paciente obviamente se le hizo las extracciones en el sector anterior, conservó algunas piezas porque ya era demasiado sino el impacto, se le colocó implantes en el sector posterior, acá tiene el resto del cemento que tenía por otros motivos, y se aprovechó el día que se hizo las descubiertas hacerle una eliminación del exceso de tuberosidad, porque era todo mucoso. Le digo, por ejemplo, cuando colocamos los implantes acá, toda la hoja del bisturí ingresaba y nos costaba llegar al tejido óseo porque era mucha fibromatosis, como decía la compañera, un tejido fibroso muy denso y era, imagínense, de toda la longitud de la hoja del bisturí. No es bueno colocar implantes con ese pasaje mucoso tan grande, o sea, eso es como un pronóstico sumamente reservado. Todo esto, imagínense que está, como se colocaron implantes, bueno, se puede hacer. Cuando ustedes tienen casos así, podemos coordinar con la clínica de cirugía, hablando con el paciente obviamente, y hacer remodelados, en este caso el remodelado de la mucosa, pero también puede hacerse remodelados óseos para mejorar las condiciones del terreno protésico y así permitir un mejor resultado en la planificación terapéutica. Lo mismo cuando tienen molares con coronas clínicas muy cortitas. Se puede planificar con los docentes de cirugía hacer lo que se llama un alargamiento coronario y mejorar el pronóstico de los dientes pilares. ¿Se entiende? Si ustedes tienen casos como estos, también recuerden que tienen que hacer el tratamiento para la estomatitis, que cuando tengan el teórico cuando vean el teórico de preparación preprotésica, ahí van a ver mejor a qué me refiero. ¿Ah? Bueno, cómo completan los campos clínicos, eso después lo ven cuando empiecen con la clínica, vamos a ver cuestiones más en detalle. Bueno, esto también es todo parte de lo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, un caso como este. Pensemos más en oclusión, ahora sí, ¿no? Colocamos papel de articular. Ahora miremos sí los contactos oclusales. ¿Qué pueden ¿Qué pueden ver aquí? Si tuvieran que hacer alguna apreciación en relación a estos contactos oclusales, ¿qué dirían? ¿Hay contactos más fuertes que otros? Bien, ¿cuál? ¿En el canino? El canino. Ahí está. En lo que sería el 13, porque el otro lado del canino no está, obviamente. Aquí vemos este contacto, vemos que es un contacto más fuerte que otro. Perfecto. Y si vemos este sector, si tuviéramos que decir algo sobre lo que es la oclusión a este nivel, ¿qué pueden llegar a decir? Una mordida muy profunda. Exacto. Mordida. Hay una mordida profunda que quizás no importe mucho, pero recuerden que si ustedes en esta pieza, a nivel palatino, que es esta pieza, tienen que colocar un ganchito, es importante tener claro a qué altura está ese contacto oclusal, porque el ganchito nunca puede interferir con la oclusión. ¿Me van siguiendo? ¿A qué me refiero? Entonces, cuando ustedes están en la fase de planificación, antes de tocar la boca del paciente, cuando están presentando el caso, tengan presente estas cuestiones, y ahora les voy a decir otras adicionales. ¿Por qué? Porque ustedes a veces planifican determinados elementos de anclaje que quizás no tienen espacio para colocar, y eso obliga o a que cambien el diseño del elemento, del ganchito, o que realicen algún tratamiento para acondicionar ese terreno y que les permita colocar ese componente del aparato. Si ustedes con este contacto oclusal que tienen acá en el 23, saben que desde el límite más gingival de ese contacto hacia gingival, desde lo que es gingival hasta el contacto pueden colocar cualquier componente del aparato, pero ningún componente del aparato puede estar acá, por ejemplo, porque ahí ya interferiría con la oclusión. Si no lo entendieron bien, van a ver que ahora es más sencillo después con el tiempo cuando empiecen a analizar caso a caso. Estas imágenes me quedan un poquito fuera de foco, pero bueno, más o menos. Miren esto es la lateralidad, primer contacto en retrusión, la propulsión y la otra lateralidad. Bien, en este caso, primer contacto en oclusión, ¿qué están viendo acá? Imagínense, esto es en lateralidad, ¿no? Pero estamos hablando de este molar, que es el 26, con el 35. ¿Lo ven acá? Bueno, imagínense que cuando la paciente va a cerrar, en el eje de bisagra terminal, lo que contactan son estas dos piezas. Y eso le producía un aumento en el sector anterior, una inoclusión enorme, tremenda.
Contacto prematuro. Exactamente. Un contacto prematuro, pero tremendo contacto prematuro. No era de esos que tienen que estar buscando como cuando estaban en técnica de bueno, en oclusión y prostodoncia, que no entendían y no advertían. No, no, no. Esto era un caso que la propia paciente jugaba y lo mostraba. O sea que imaginen lo que era. Bueno, ahí les muestro. Ahora cuando vean los exámenes complementarios, porque no son tan sencillos de ver en boca, esto lo voy a pasar un poco rápido porque tiene un teórico específico de relevamiento de modelo y no los quiero marear. Voy a determinar algunas cuestiones nada más. Ustedes cuando vean el teórico tengan presente que para PPR tenemos que hacer estudios de modelos aislados, de modelos antagonizados, tenemos que hacer un relevamiento de modelos y después el examen radiográfico. Esos 4 puntos son importantes para los exámenes complementarios. En el punto 3, que es relevamiento de modelos, no me voy a detener porque tiene un teórico específico para ello. ¿Sí? Bien, acá tenemos dos modelos en el cual uno puede hacer un estudio de modelos aislados. Vamos a repasar un poquito. Maxilar superior, ¿qué clasificación topográfica es esta? A ver. 1/2. A ver, 1, ¿cómo es la clasificación 1? Brecha posterior. No, perdón, 3/2. A ver. 2/2. 2/2. ¿Y por qué no es 4/2? No, Porque 4 no la se brecha puede. posterior Muy bien. Es la brecha más posterior determina la carga. Aquí tenemos una brecha más posterior, única brecha posterior sin pilar posterior, clase 2/2. ¿Sí? Y acá hay un molar. Clase 2. ¿Quién dijo 1? Acá hay un molar, o sea, clase 2/1. Ahora, si ustedes tienen este modelo primario y tienen indicada la extracción de este molar, recuerden que las clasificaciones se hacen previendo que se extrajo la pieza. Entonces, si fuese un caso en el cual tienen indicado la extracción del molar, esto sería una clase 1. Pero si este molar va a quedar en boca, es una clase 2, única brecha. Bueno, no, la brecha más larga es una brecha. Se pasaría a ser posterior, porque sigue hasta el nivel posterior, sin pilar posterior y una subdivisión. ¿Sí? ¿Quedó? Vía de carga en el maxilar superior. ¿Dentario o mixta? Mixta. Mixta. Mixta, porque ya hay una de las brechas no tiene pilar posterior. Vía de carga en el maxilar inferior. También mixta. También mixta, porque esta brecha no tiene pilar posterior. Si tuvieran que decir cuál de los dos casos es más favorable, ¿cuál para ustedes podría ser el caso más favorable? El primero. De ¿Por la qué? izquierda, ¿no? ¿Por qué? El 1. Bien, ¿pero por qué? Por la distribución de los dientes en el maxilar. Distribución de los dientes, ¿qué más? Porque la brecha que está libre es más corta. La brecha de extremo libre es más corta, bien. ¿Qué más? La cantidad de hueso. el tipo de recesión. Bueno, parecería que tiene buen terreno, ¿sí? ¿Y qué más? Algo más. Un La poquito. cantidad de los pilares están más distribuidos y no tan Bueno, ahí juntos está. como en el inferior. Va a haber una mejor distribución de las fuerzas. Sí, y hay algo más. Por el tema de la Y lengua. bueno, por ser superior, tiene como mayor retención que la... A ver, en realidad. ¿Cómo? Que tiene 3 puntos de apoyo. Bueno, todo, ahí va. Los 3 puntos de apoyo va vinculado a lo que es la distribución de los pilares, que es lo que decimos. La distribución de las piezas en el maxilar superior es más favorable que en el maxilar inferior. Mucho más si yo les dijera que este molar lo voy a extraer, porque tengo acá todo el remanente agrupado y en este caso lo tengo distribuido.
Eso permite distribución de cargas y eso permite un mejor soporte y anclaje. Ahora, además, en el maxilar superior, recuerden que tenemos alguien que colabora con el soporte, que es el paladar. Y eso no lo tenemos en el maxilar inferior, que alguien dijo algo por ahí de la lengua. Bueno, precisamente, en el maxilar inferior, la lengua, en brechas largas de extremo libre, bueno, es una combinación que hace un poquito más desfavorable los pronósticos. Ustedes recuerden, nosotros si decimos que el pronóstico es negativo o desfavorable, estamos diciendo que no podemos realizar prótesis, porque es un pronóstico que nos dice no se puede hacer el tratamiento. Entonces, no decimos que los pronósticos son desfavorables y vamos a hacer una prótesis. Pero tampoco podemos decir que los pronósticos son favorables cuando tenemos un extremo libre. ¿Sí? Estos casos son siempre reservados. Más reservado el de maxilar inferior que el del superior. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Ahora, si lo analizo desde el punto de vista de la estética, y pienso que este paciente tiene una sonrisa gingival, que es una mujer de 40 años, o sea, una piba, una mujer de 40 años, una chiquilina, bueno, si fuese ese es el caso, y sonríe, y tiene la sonrisa gingival, ahí el caso pasa a ser más reservado, porque es un caso que hay que reponer la estética, que el conector mayor inevitablemente tiene que superponerse a las a las arrugas palatinas, entonces va a alterar la fonética, o sea, todas esas variables las tienen que discutir, incluso cuando presentan el caso, y a veces las pueden entender de las valoraciones. No es lo mismo el pronóstico cuando uno lo analiza desde la mirada, desde la perspectiva biomecánica, cuando lo analiza desde la perspectiva de la vida de relación de las personas, o desde lo que es el terreno propiamente dicho. ¿Me van siguiendo con eso? Bien, entonces, en uno de los maxilares identificamos siempre las brechas, la longitud, y acá lo que me decían ustedes recién, en este caso tenemos mejor distribución de los pilares. ¿Qué hace esa distribución de los pilares? Que en este caso, 2 de 3 brechas queden incorporadas en el perímetro que se forma cuando uno piensa en la distribución del anclaje de este aparato. ¿Sí? ¿Entienden? En este caso tenemos una distribución de anclaje tipo trípode, como dijo una de ustedes que escuché por ahí, parece un anclaje en 3 patitas, pero justo la peor brecha, la más larga, queda totalmente por fuera de ese perímetro. Eso hace al pronóstico más reservado todavía. Si a este caso le agregáramos que el maxilar superior es totalmente dentado, que el paciente bruxa, lo hace más reservado aún. Entonces, de la fase de estudio de modelos aislados, cuando pasamos a la fase de estudio de modelos relacionados, ahí puede o empeorar o no ser tan negativo. Puede ser que sea un caso que antagoniza con una prótesis completa. Bueno, quizás no sea tan grave como lo vemos. ¿Sí? Bueno, acá voy a pasar rápido estas diapositivas porque asumo que están un poco cansados, son temas medio difíciles y tienen un teórico maravilloso que prepararon Josefina y Martina. Perdón que me estaba mareando. Vamos, seguimos. Y vamos a ver este punto, no, estudio de modelos relacionados. ¿Sí? Este es el caso que les dije de el contacto prematuro entre los molares. ¿Tá? Traten de analizar lo más que puedan los modelos antagonizados. ¿Sí? Traten de rescatar la mayor información posible. Si ustedes no recuerdan, por ejemplo, cómo se hacía el montaje, bueno, sí, el año pasado hicieron, en completa hicieron montaje con arco facial. ¿Alguno hizo montaje arbitrario? ¿No? ¿Nadie? ¿No saben lo que es? ¿Recuerdan lo que es montaje arbitrario? Y el de las gomitas hicimos la otra vez. El de las gomitas. No sé usar arco facial. ¿No saben? El que no sabe nos pueden decir perfectamente, porque a veces los que proceden de otras universidades que están estudiando acá, quien no esté habituado a usar arco facial, le tiene que decir al docente y nosotros les hacemos demostraciones de uso de arco facial sin ningún problema. ¿Tá? Entonces, lo ideal es que a lo largo del curso se adiestren bien en el montaje con arco facial y en montaje arbitrario para que esas dos técnicas las tengan más conocidas. También tengan presente, y eso se los va a decir bien el doctor Reguera en el teórico de impresiones,
que nosotros les vamos a pedir que los modelos los vacíen ustedes, no los manden al laboratorio. Estamos en fase de aprendizaje, o sea que si se les rompe un modelo, se les parte un diente, no va a ser el fin del mundo, tienen que aprender a hacerlo, pero ustedes toman la impresión, la descontaminan y en la clínica lo vacían. ¿Tá? Calculen los tiempos, de que a veces es mejor tomar una sola impresión y la otra la toman la semana siguiente, pero vacían y aprendan a vaciar sus modelos y a tener sus propios modelos con las características que tienen que tener. Van a ver que con eso van a marchar mucho mejor. En el estudio de modelos relacionados, volvemos a ver los contactos, acá estaba el contacto prematuro entre estas piezas. Analicen en el estudio de modelos antagonizados no solamente los contactos prematuros, sino, si ustedes ya imagínense la prótesis colocada en boca. Entonces, si va a haber un ganchito acá y va a haber otro ganchito acá, evidentemente no va a haber lugar. ¿Lo están viendo? Entonces, en estos casos, quizás o cambian el diseño, o realizan desgastes, o algo hacen. Pero ya tienen, cuando presenten el caso, si no saben bien lo que tienen que hacer, no importa. Con el docente lo van a discutir. Pero sí tienen que poder prever o interpretar que ahí van a tener un problema, que ahí van a necesitar una mano y que alguien les va a tener que decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para resolver esto? Y este es el caso en relación céntrica y en oclusión máxima. La gran tentación es rehabilitarlo en céntrica, porque imagínense, la paciente tiene contacto prematuro y ahí no tenemos invasión de plano, colocamos tranquilo todo, tranca bárbaro, porque además esa paciente hacía clac, clac, clac y quedaba bien trancada, pero miren el sector anterior. No podemos dejar una rehabilitación con todo el sector anterior en inoclusión, eso es lógico, ¿no? Entonces, este es un caso que se tiene que rehabilitar con esta dimensión vertical, una paciente que no perdió dimensión vertical, con el contacto adecuado, eliminando contactos prematuros, tratando de nivelar lo que se pueda, porque esto requiere cirugías, no era una paciente que se iba a realizar cirugías, y haciendo un diseño en el cual no haya tanta invasión. Evidentemente, por acá, así como está esto, sin una preparación coronaria, inevitablemente no van a pasar ganchos de ninguna manera. ¿Eso lo están entendiendo? Bien. Los registros. Van a tener un teórico de registros con finalidad diagnóstica y registros para la fase rehabilitadora. Solamente un concepto que queremos que ya retengan en la fase diagnóstica. Si yo les pregunto, en la fase diagnóstica, ay, perdón, me estoy yendo para el otro lado, creo. A ver, aquí. Si yo les muestro estos dos. Este es un montaje en céntrica, bueno, la posición en céntrica, y esta es la posición en máxima. ¿En qué posición tienen que tomar los registros cuando están haciendo una fase diagnóstica? Están en la etapa diagnóstica, perdón. En céntrica. En céntrica. A ver, ¿sí? ¿Están En seguros? máxima, si es diagnóstica. En máxima. Ah, a ver, si es diagnóstica, dijo ahí una compañera. A ver, vamos a analizar una cuestión. El articulador, ¿se acuerdan cuando ustedes hacían el montaje en el articulador? ¿Qué era lo que tenían que ver cuando montaban para ver si estaba bien hecho el montaje? ¿Se acuerdan? Las ramas tenían que quedar paralelas. Sí. Que el vástago toque la platina. Sí, el vástago toca la platina. Y en las cabezas condilares, ¿qué tenían que ver? Que lo Tenían que miraban estar en contacto con los Que cóndilos. no haya movimiento. No había pivoteo, no tendría que haber, si tocabas de los costados, no se tenía que mover. No se tiene que mover, no tiene que haber pivoteo. Y la cabeza condilar en relación a las cajitas. Tiene que estar en el mismo contacto. Bien, o sea, si esta es la cajita que reproduce la cavidad glenoidea, ahí está, si esta es la cajita que reproduce la cavidad glenoidea, la cabeza condilar tenía que contactar la caja a nivel posterior, interna y superior, ¿se acuerdan? Sí. Y cuando ustedes montaban y le mostraban al docente el montaje, y el docente veía que la cabecita glenoidea, la cabecita condilia, perdón, estaba para adelante, ¿qué les decía? Marchaste. Está mal montaje. Monta de nuevo. Monta de nuevo, perfecto, monta de nuevo. ¿Quién no escuchó de un docente? Bueno, no, está mal, tenés que montar de vuelta. Todo nos pasó. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el razonamiento que les queda? Que cuando está bien realizado el montaje, la cabecita condilia siempre va a tocar contra la pared posterior. Por lo tanto, no importa en qué posición mandibular estén montando, para el articulador siempre va a ser la más posterior. Porque para que el montaje esté bien,
tienen que asegurarse que esté en esa posición más posterior. O sea, si yo le pido al paciente que muerda en propulsión, y toman un registro en propulsión, y lo montan, cuando venga el profesor se va a fijar que las cabecitas condilias contacten con la pared posterior. O sea, de la posición de montaje no van a poder ir más para atrás. Si ustedes montan en propulsión, en el articulador no van a poder estudiar la posición de oclusión máxima. ¿Por qué? Porque si está bien hecho el montaje, la cabeza condilia va a estar tocando la pared posterior. Si ustedes montan en máxima, no van a poder estudiar la céntrica. ¿Por qué? Porque en la posición de montaje, en oclusión máxima, la cabeza condilia va a estar tocando la pared posterior. Entonces, cuando quieran ir para atrás, a ver si el paciente tiene un contacto prematuro en céntrica, no lo van a poder ver. ¿Me siguen ahí? O sea que siempre se montan Sí. céntrica, o sea, se toman céntrica para evaluar todos los movimientos. Ahí está. Cuando queremos diagnosticar, que no es lo mismo que cuando queremos rehabilitar, ahí es otro cantar, lo discutiremos en su momento. Cuando queremos diagnosticar, yo quiero estudiar lo mejor posible las posiciones y movimientos mandibulares. La posición de relación céntrica es lo que denominamos una posición bordeante posterior. No es forzada, pero es bordeante posterior. Es la del eje de bisagra terminal, ¿no? Entonces, para estudiar esa posición, tenemos que pedirle al paciente que ocluya, entre comillas, porque el registro no queda perforado, llevamos el paciente a esa posición mandibular para poder reproducir ese movimiento o ese eventual contacto prematuro, si es que existe. Lo que vamos a hacer es un estudio de ese contacto posterior. Al montarlo en céntrica, yo sé que no tengo que ir más para atrás. Todos los movimientos van a poder ir para adelante en el caso que haya un contacto prematuro. Van a tener muchos casos donde no hay piezas posteriores, las clases 1, que quizás digan, me coincide la céntrica con la máxima. ¿Y qué es lo que les está pasando? Que están perdiendo las cúspides posteriores que deslizan la mandíbula hacia adelante, entonces el paciente pasa a tener esa posición posterior reproducible, que es la coincidencia de céntrica con máxima. Todo esto, ¿para qué lo dijimos? Para que les quede grabado. Registro de montaje diagnóstico o con finalidad diagnóstica se realiza en relación... Céntrica. Gracias. Céntrica. Si no, ya me iba a poner a llorar. Gracias. Bien. Se denomina registro posicional plástico, eso lo van a ver bien. Juan Pablo Poimiró, el profesor Poimiró, cuando tengan el teórico de registro y todo eso, les va a mostrar bien lo que es una placa de registro, cómo se realiza, todo. Este es el tipo de placa que yo les dije, que si las hacen unilaterales, el doctor Reguera se las va a tirar a la basura. Se le va a hinchar la vena, le va a subir la presión, va a elevar la voz, se va a poner colorado y se las va a tirar a la basura. O sea que traten de hacerla siempre con esta formita de arcada. Regueira? Y bueno, si soy el malo de la película, ya está. Pero sí, puede terminar en la basura. Igual que los modelos en herradura y todas esas cosas. Ahí Suele está. pasar. Acá no tenía ninguno, pero creo que tú lo pones en el teórico, ¿no? Creo que, Sí, no no me sé, no me acuerdo. acuerdo. Pero si quieren lo pongo, no hay problema. Alguno va a suceder que te lo muestre. Bien, entonces, vimos la apreciación general del paciente, vimos un estudio global regional, vimos el análisis del terreno protésico, vimos la situación de salud bucal, vimos todas esas variables. Empezamos con los estudios complementarios, con los modelos primarios, los modelos antagonizados, analizamos la importancia de un montaje diagnóstico y que sea en relación céntrica, y ahora pasamos a la otra fase de los estudios complementarios, que es el estudio radiográfico, y que para nosotros es muy importante. En normalidad, nosotros sacamos radiografías periapicales de dientes pilares y eventualmente una panorámica cuando sea necesario. Ahora que estamos en pandemia y para disminuir al máximo el riesgo de contaminación y estar amparados en todas las cuestiones de bioseguridad, les pedimos que le realicen una sola toma panorámica, o sea, una OPT, que ahora la facultad tiene toda la parte digital, le quedan muy bien las OPT digitales, y si tenemos dudas, alguna periapical del diente pilar se puede tomar. ¿Quedó claro? Entonces, eso ténganlo presente porque no es como antes que nosotros les llenábamos de periapicales y les pedíamos que lo pegaran en un acetato con muchas radiografías. Quizás con una panorámica solamente ya se resuelve el caso, y si nosotros la panorámica vemos que hay dudas en algo, ahí les vamos a pedir la periapical en particular para algún sector. Mientras no estén articulada la parte digital de radiología con la IFO,
les vamos a pedir que le tomen una foto a la radiografía y la suban a IFO. Pero quizás para cuando ustedes empiecen la clínica ya eso esté aceitado y los propios docentes de radiología se los puedan subir a IFO y ustedes se desentiendan de ese proceso. ¿Está? Bien. Todos estos puntos son los que ustedes van a tener que indagar y describir cuando presenten los casos en el estudio radiográfico. Es importante para los pacientes que han recibido extracciones buscar, y para eso la radiografía panorámica es mucho mejor, algunas cuestiones que puedan ser hallazgos radiográficos, como en este caso que es un quiste residual. Pacientes que hayan tenido algunos procesos, les han hecho las extracciones, no curetean bien y quedan quistes residuales. Importante de ver la calidad ósea, ver si hay caries, si hay algún material, un cemento que haya quedado medio impactado, o si hay sarro. Estas cuestiones, a veces ustedes ven clínicamente que tienen la encía a esta altura en los molares, les parece que es un molar con un buen pronóstico, y cuando sacan la radiografía ven que tiene toda una raíz expuesta, que no hay casi tejido óseo, que hay caries. Bueno, esta pieza evidentemente tiene un pronóstico desfavorable y la tienen que extraer. Y luego pasamos a lo que son los datos de... bueno, estos sí, son hallazgos en las panorámicas que pueden ver dientes retenidos, o por ejemplo aquí, ¿lo ven? Es para el mismo caso una toma oclusal, una periapical y la panorámica. Acá tienen otro caso. Cuando ustedes ven que, para este caso nosotros ya les digo, vamos a tomar en todos los pacientes una panorámica. Es muy bueno en los casos de pacientes que han tenido extracciones a lo largo de muchos años tener una radiografía panorámica, porque ustedes pueden ver, por ejemplo, piezas con procesos, aunque no sean pilares, pueden ver restos radiculares, algunos los ven en boca, otros no, pueden ver el vínculo de algún proceso con el seno maxilar, o pueden ver incluso cuestiones que son más para pensar que pueda ser un quiste quizás. Entonces es bueno tener en estos casos con los pacientes de PPR, tener radiografías panorámicas para que nos orienten. Y un dato de interés protésico, ahora sí, bien focalizando en lo protésico, lo que nosotros llamamos relación corono-radicular. Y aquí tenemos que unificar criterios porque quizás no son los mismos que ustedes estaban utilizando, ya no el año pasado, sino este año en tercero, en operatoria, con esa materia que no sé por qué todos calificaron mejor que la nuestra. Eso es algo que después vamos a tener que corregir. Bien, en este caso, cuando uno dice relación corono-radicular, ¿cuál es la relación corono-radicular más favorable? ¿Saben? ¿Se acuerdan lo que era relación corona-radicular? Sí. ¿Cuántas veces entra la corona en la raíz? Ya veo que ahora están usando los criterios correctos, porque antes le decían 3-1 a la más favorable. La más favorable es 1-3. 1-3. Una de palanca y 3 de resistencia. Una de corona y 3 veces más de raíz. Perfecto. Si ustedes tuvieran que decir, bueno, me muestran esta radiografía, ¿qué pronóstico tendría esa pieza? ¿O qué índices biológicos positivos o negativos tendría esa pieza analizando la radiografía? Que no cumple esa relación. A ver, desde el punto de vista de la relación corono-radicular, ¿qué relación sería? 2. 2-1. Para mí, 1-1. 1-1. Si están en duda, pueden decir mayor a 1-1. Si no saben si llega a ser 2-1, pueden decir, bueno, es mayor a 1-1. Es mayor, sí. O sea que, desde ese punto de vista, vamos mal. Negativo. Bien. ¿Qué más está mal, feo? Reabsorción ósea. Presenta mucho. Acá hay reabsorción ósea. Bien. Y con respecto a la Absorción pieza... ósea vertical. Reabsorción ósea Necesita vertical. una restauración, y horizontal. caries. Caries. Bien. ¿Y acá? La relación con Foco. Ensanche del ligamento. Ahí hay un Foco foquito. apical. Sí, ahí ya hay un foquito. Entonces, ustedes no pueden decir, esta pieza no es vital. Tienen que decir, según lo que indica la imagen, se presume que esta pieza ya no tenga vitalidad. Entonces, esta pieza, imagínense que esta pieza es la que invadía el plano cuando se los mostré hoy, que quedaba ese caso que tenía para hacerse pila de extracciones. Entonces, si es una pieza que clínicamente la ven con caries, invade el plano, pérdida ósea, relación corono-radicular que no es favorable, caries y foco periapical, ¿qué dicen? Se va. Extracción. Se extrae. Y acá, lo que a veces nosotros le decimos en la clínica cuando presentan un caso, si ustedes consideran que la pieza se tiene que mantener,
tienen que usar todas las variables y todos los atributos que defiendan a la pieza. Ahí podrían decir, bueno, tiene escaso remanente, sería un buen pilar, la paciente puede pagar un tratamiento de conducto, no tiene movilidad y no tiene bolsa periodontal, es una pieza en trauma y por eso veo este ensanchamiento. Les estoy payando, les estoy diciendo cualquier cosa, pero bueno, es para que ustedes entiendan que a veces los pronósticos pasan a ser relativos y que hay que analizarlos más allá de lo que yo veo en la radiografía. Si uno ve esa imagen, y de hecho es lo que sucedió, esa pieza se terminó haciendo la extracción. ¿Por qué? Porque era una boca con gran complejidad, con mucha patología acumulada, y no valía la pena para la paciente exponerse a tanto tratamiento para una pieza que además la corona iba a tener que quedar a esta altura porque tenía invasión de plano. Entonces se terminó haciendo la extracción. Una Este pregunta. caso, sí. En ese caso, ¿hay relación con el seno o yo estoy viendo mal? Bueno, no llegó a haber relación con el seno, pero ¿vieron esto acá? Esto es de una sinusitis crónica que tenía la paciente. Por suerte no hubo relación con el seno. Se hizo la extracción, se cureteó, incluso este era un caso que además se terminó haciendo, se levantó el seno porque se colocó implantes. O sea, se hizo una cirugía específica, pero no había comunicación sinusal. Pero está bien la apreciación porque ven acá la lámina como viene muy cerquita. Quizás biológicamente haya algún tipo de comunicación, no la hubo durante la extracción, por suerte. Porque es lo que todos temblamos cuando hacemos estas extracciones, ¿no? Pero acá también lo mismo, si se quiere poner un implante, ya vemos una cuestión que no es muy favorable. Justo es un caso que se hizo la elevación sinusal. Bueno, ¿qué relación corona y radicular tenemos aquí? 2-1. A ver. 1-2. 1-2. Al revés, perdón. Recién lo dije. Está bien. 1-2. ¿Ah? Un tamaño coronario que entra 2 veces. ¿Es favorable o es desfavorable? Favorable. Es re favorable, porque además es una pieza que es un canino, que tiene muy buena raíz, muy buena inserción periodontal, no hay pérdida ósea. Ese es un pilar joya. Bárbaro. A ver, acá. ¿Qué pueden decir de esta radiografía? 1-1. 1-1. Desfavorable por la inclinación. Ahí está. Aquí, cuando ustedes tienen una relación 1-1, esta es la misma que esta. No se mareen mucho porque es la misma imagen. Si ustedes tienen una relación 1-1, dicen, bueno, ¿qué hago? Porque los pilares con una relación 1-1 es el límite. No podemos descartarlos y tampoco decir que son buenos pilares. Hay un dato que nunca van a ver ni en una radiografía ni en un modelo, que solo lo pueden ver clínicamente, y es la movilidad. Entonces, ustedes ahí jueguen con todos los datos que tengan del pilar. Primero, la inclinación claramente y muy bien diagnosticada. Si está muy inclinado, mal pilar. Si tiene movilidad, mal pilar. Si tiene una caries profunda que pueda requerir un tratamiento de conducto, es mal pilar. Capaz que se la terminan haciendo y lo mantienen como pilar, pero es un índice que es desfavorable. Tener que hacer un tratamiento de conducto debilita el pilar y lo hace más caro el tratamiento, porque a veces el paciente en una sola pieza termina gastando algo similar que lo que le sale el resto del aparato, y esas cosas las tienen que pensar. ¿Cómo es el antagonista? La longitud de la brecha, otros tratamientos en boca. Todo eso les va haciendo a ustedes componer un escenario que después terminan diciendo, bueno, esta pieza y esta pieza las tengo que sacar. O esta pieza y esta pieza la saco, pero esta la transformo en una tapita. ¿Se acuerdan lo que son las tapitas? Las sobredentaduras. Mantengo la raíz, mantengo el soporte, en algunos casos hasta pueden llegar a poner un broche y ahí tienen retención. Todo eso ustedes lo tienen que manejar y esa es la parte más, ¿cómo puede decirse? Es la parte más linda de lo que es la prostodoncia parcial removible, que es cuando ustedes componen una planificación juntando todas estas variables. Creatividad, la parte artística, ¿verdad, Andrea? La parte artística de nuestro caso. ¿Está? Y bueno, para finalizar, porque sé que están muertos posiblemente, ya no quieren saber más nada, vamos a hacer toda una construcción, una composición creativa del caso, donde ustedes van a tener que demostrar qué tanto conocen de ese caso que van a presentar. Una cosa típica, nosotros decimos, vamos viendo el caso y decimos, este caso, ya ¿hace cuánto que tiene las prótesis? Y ustedes empiezan a mirar porque no se acuerdan. Bueno, van a tener 1 o 2 pacientes. Lo que les vamos a pedir es que se acuerden de memoria de la edad,
de si usa prótesis, a esos datos los tienen que saber. No nos pueden venir, ay, ¿cuántos años era que tenía? O la típica, están por terminar el curso, vemos el caso y decimos, ¿acá qué pusiste? ¿Un Akers o un Bonwell? O bueno, o un Gap. Ay, espere que me voy a fijar. No, nunca. Esas cosas las tienen que saber, porque ya eso no, es como nos hieren en el alma. Bien, entonces, ustedes lo que van a hacer, como esa composición que dijimos, van a incorporar todas las valoraciones que obtuvieron de la historia clínica y las van a transformar en ese diagnóstico, que es un diagnóstico sumamente complejo, no tiene nada que ver con los diagnósticos de caries, con los diagnósticos periodontales, con esas cosas no tiene nada que ver. Sus diagnósticos van a ser diferentes al de sus compañeros, o sea que tampoco se comparen con el grado de avance o la complejidad de casos de sus compañeros. A partir de ese diagnóstico ustedes van a componer un pronóstico. Cuando ustedes llegan a un pronóstico que es desfavorable, es cuando ustedes dicen, este paciente, por ejemplo, no es apto para recibir un aparato de prótesis parcial removible. No es lo que va a suceder, pero a veces, y nos ha pasado en algunos años, vienen pacientes que tienen la arcada superior con todos los dientes, la arcada inferior que va de segundo premolar a segundo premolar, y el paciente viene a consultar porque le dijeron en otra clínica, como le habían sacado los molares inferiores, bueno, ahora vaya a la clínica de prótesis a ponerse las PPR. Un paciente que tiene ausencia de molares inferiores, pero tiene el resto de la dentición, quizás no sea un buen candidato a usar una prótesis parcial removible, porque el aparato va a cambiar la ecología bucal, va a generar alteraciones, y a veces los pacientes tienen una excelente calidad de vida sin necesitar esos molares. Entonces, a veces, todo lo que ustedes analizan dicen, no, este paciente no es un candidato para una PPR. Capaz que no le interesa tener piezas posteriores porque va bien, o capaz que prefiere ahorrar dinero y colocarse un implante de cada lado y ocluye con un molar, primer molar de cada lado. Todo eso es como en sentido anecdótico, pero tenganlo presente. Llegan un pronóstico, es un pronóstico reservado tirando a favorable, porque tampoco podemos decir que son siempre favorables los pronósticos, pues si ya hay pérdida dentaria, ya hay un terreno alterado, un aparato removible no necesariamente va a resolver toda la situación bucal. Entonces decimos, bueno, son pronósticos reservados favorables, bien, o más reservados. De ahí pasamos a lo que es la planificación. Tenemos que seleccionar la terapéutica, seleccionar el tipo de aparato que vamos a hacer. Como dijimos, puede ser que no le hagamos tratamiento, que le hagamos un tratamiento modelo, lo que se llama el tratamiento ideal, no, acá tenemos que hacer unas alevaciones sinusales, unos implantes. Generalmente los tratamientos ideales responden a un perfil de profesional que considera que lo ideal es lo más caro, lo más nuevo, con los mejores materiales y las mejores tecnologías. Bueno, no es el criterio que manejamos nosotros. A veces el tratamiento que se dice en la literatura óptimo es un tratamiento ideal, porque es el tratamiento que mejor se adapta a las condiciones del paciente. Entonces, tengan presente que las prótesis parcial removibles tienen un impacto social muy grande, que son los mejores tratamientos a los que pueden acceder muchas personas, que mejoran enormemente la calidad de vida. Entonces, no siempre lo mejor es lo más caro y lo más novedoso y los mejores y los últimos materiales. Entonces, generalmente lo que nosotros hacemos es un tratamiento óptimo. En determinados casos no podemos hacer un tratamiento óptimo. Quizás el paciente sea más candidato a tener una prótesis esquelética con buenos retenedores, pero por diferentes motivos puede acceder a lo que se llama una prótesis a placa, o como va a viajar, requiere un tratamiento más rápido, bueno, se le puede hacer una prótesis provisoria a placa para que el año que viene se haga la definitiva, o va a recibir una serie de tratamientos previos y en paralelo, entonces tenemos que hacer una prótesis acrílica, placa. Bueno, ahí hablamos de un tratamiento de alternativa. Todo eso tiene que quedar claramente registrado en la historia clínica electrónica. Tenemos, cuando ustedes defienden el caso, tienen que presentar la secuencia de tratamiento, tienen que presentar hasta el diseño del caso, que van a dibujarlo, y así presentan un plan de tratamiento que tiene que estar acordado con el paciente. Sin excepciones, cada paciente que se ve en la clínica, que ingresó, que se sentó en la unidad odontológica con el que ustedes interactuaron, tiene que ingresar a IFO. Aunque no le hagan nada, aunque ustedes digan, vino, se le dio un presupuesto, no lo aceptó y me dijo que no lo quiere, bueno, eso tiene que estar registrado en IFO, tiene que estar registrado que el paciente concurrió en ese día, lo que se le hizo, asesoramiento, consulta, no importa qué cosa, y si ese paciente no vuelve más, el docente les tiene que poner el visto. No importa a qué ingresa el paciente a la clínica, todo paciente que ingresa a la clínica de PPR tiene que estar en IFO. Nosotros lo que hacemos generalmente, nos dan desde el servicio de registro todo un pool de pacientes, y este año vamos a hacer
la derivación a través de IFO, o sea que todos tienen que usar el sistema de historia clínica electrónica. Quienes son estudiantes de reválida que nunca lo usaron, los asesoramos previamente, no hay problema, o sea que activen su usuario de IFO y estén alertas con las alertas de derivación de PPR, que se las vamos a ir dando en la medida que tengamos pacientes asignados, ¿sí? Esto no lo van a tener que hacer. Ustedes cuando presenten el caso, pueden hacerlo con estos dibujitos. Otros lo que han hecho es sacarle foto a los modelos, por ejemplo, y con acetatos arriba van haciendo diferentes tipos de diseños, de dibujos de esqueleto. Ahí, como dijimos con Andrea, creatividad. De la forma en que quieran presentar el caso, pueden sacar fotos clínicas, pueden presentarlas en un PowerPoint, pueden hacer consultas por EVA con los docentes antes de presentar el caso cuando tengan dudas. Ahí es cuando empieza a ser más enriquecedor el curso y van aprendiendo. Después, que ustedes preparan boca, toman impresiones definitivas, toman registros, prueban dientes, después es más como sin gracia el tratamiento. La parte más compleja y que los va a desafiar más es poder hacer una planificación y un diseño de caso. Suelen tener muchas dudas, a veces dilatan en el tiempo de la presentación del caso, y eso es lo peor que pueden hacer. Tírense a la pileta, presenten propuestas, y que se las reboten los docentes no importa, porque los docentes dicen, no, mira, mejor hace tal cosa, tal otra, vuelvan para atrás, presenten nuevamente, y van a ver que ahí es cuando van a poder aprovechar el curso, y les va a terminar gustando más PPR que operatoria. 1. Bien, estas son imágenes de lo que es, quedamos traumados, les voy diciendo que este año... Dolidos. Sumamente dolidos, y además... Lo que ustedes no entienden es que vimos esa valoración antes de que ingresaran, o sea que lo que más les conviene es pedirle al CEO que haga una nueva, donde ustedes pongan todo re bien PPR para que estemos de mejor humor, porque si no, ahora, no sé, tendríamos que hacer nosotros uno, generación 2020-2021, y votamos. No se puede, está mal, después se van a quejar en el consejo. Bien, entonces... Tenemos historia clínica electrónica. Ventaja con respecto a otros años es que aquí tenemos todos campos cerrados. Entonces ya no es como antes que ustedes van a decir, ¿qué pongo acá que no tengo muy claro? Bueno, la idea es que puedan poner según lo que les va abriendo la historia clínica. El problema que estamos teniendo es que para la identificación de brechas les permite identificar solo una por maxilar. Todavía no llegamos a mejorar el sistema, entonces pongan la brecha más representativa y los demás datos ustedes lo pueden poner en observaciones o bueno, o como sea. ¿Tá? Todo lo que es típico, acá por ejemplo, ven, amplitud del orificio bucal, pequeño, mediano, grande, la lengua, van a tener todas estas cuestiones para que ustedes seleccionen, es mucho más amigable. Y bueno, fue medio pesado, medio denso, ya hablé 2 horas, un bajón. Las que vienen van a ser trabajos en los grupos, va a ser más interactivo, más entretenido. Esta es la bibliografía recomendada, igual la tienen en cada tema, que tiene la parte analítica del programa, y ahí pueden tener mejor los autores, y yo sé que van a leer muchos textos, y van a ir a la biblioteca, y van a pedir muchos libros para complementar. Bueno, ¿tienen alguna duda? Están muertos, no quieren saber de nada. La que viene en los subgrupos, vemos la clase de hoy. No, ya Damos está. o- No, la que viene, yo voy a ver si ya habilitamos. Tengo que consensuar con los docentes a ver qué consideran que es mejor, si pasar a aparato o pasar a impresiones, porque siempre dábamos primero impresiones porque era la fase que